Este era Elías Otero, un joven ejemplar al que sus hermanos menores admiraban, y que por encima de todas las cosas siempre buscó protegerlos. Tanto que, por desgracia, terminó dando la vida para salvar a uno de ellos. El incomprensible y despiadado crimen tuvo lugar en la ciudad de Albuquerque y desató la indignación no solo de su familia, sino de una comunidad sedienta de justicia. Te invitamos a ver hasta el final este caso para que no te pierdas ningún detalle. Elías Otero nació el 19 de noviembre de 1996 en Albuquerque, la ciudad más poblada del estado estadounidense de Nuevo México, y fue el primer hijo del matrimonio formado por Luis y Alicia Otero. La madre y el padre de Elías eran dos personas trabajadoras y de fuertes valores, cuyo mayor anhelo siempre fue formar una bonita familia. A la larga, los deseos de Luis y Alicia se cumplieron con creces cuando fueron bendecidos con otros 4 hijos, de modo que el chico creció rodeado de hermanos y se crió en un ambiente amoroso y feliz. Uno de esos hermanos respondía al nombre de Nicolás y era 4 años menor que Elías. Este, a su vez, siempre demostró que era un muchacho valiente y fuerte, al que por sobre todas las cosas lo movía el deseo de hacer el bien y proteger a los suyos. A su paso por la escuela secundaria, el sociable y extrovertido Elías logró hacer muchos amigos y jamás le dio problemas a sus padres. De hecho, a pesar de ser un joven activo como cualquier otro y de su afición por los videojuegos, su desempeño académico fue sobresaliente. Además, el muchacho tenía un gran sentido del humor y siempre procuraba hacer reír a los demás. Algo más tarde, cuando debió tomar una decisión con respecto a su futuro, Elías decidió hacerle caso a sus instintos y dejarse guiar por su naturaleza protectora y su don de servicio. De tal modo, se formó como agente de la ley, algo que de ningún modo sorprendió a su familia, pues si acaso en algo destacaba el joven en todo momento, era por ser la voz de la razón, y bajo cualquier circunstancia procuraba que se impusiera el orden y el respeto. Por supuesto, esas cualidades hacían que Alicia se apoyara constantemente en él. Porque al margen de ser un chico responsable y cálido, y si bien no era especialmente comunicativo, ella era muy consciente de que su hijo mayor tenía un don especial para hacerla reír. Además, en líneas generales, Elías se diferenciaba de otros muchachos de su edad por su presencia y actitud de caballero, casi como si lo movieran valores y principios que ya no estaban de moda entre la juventud. Para la fecha en que se graduó del Departamento de Correcciones, entre finales de 2020 y comienzos de 2021, Elías ya llevaba un par de años destinado como oficial en el Centro Penitenciario de Albuquerque. Que el mayor de sus hijos alcanzara la meta por la que tanto había luchado hizo sentir muy orgullosos a sus padres. Por ese entonces, él tenía 24 años y un futuro brillante por delante. Sobre todo porque, además de sus logros profesionales, acababa de comprometerse en matrimonio. Mientras él y su futura esposa hacían planes para la boda y proyectaban mudarse juntos, él vivía con sus hermanos al sur de la ciudad y a unas pocas casas de distancia, su madre y su padre vivían en otra casa, lo cual permitía que se mantuvieran unidos como siempre. El miércoles 10 de febrero de 2021 transcurrió como cualquier otro día para Elías y los suyos. Sin embargo, en las horas siguientes, una serie de eventos desafortunados los llevarían a enfrentar una pesadilla absolutamente inesperada y que, en última instancia, terminó por transformar sus vidas. Todo comenzó cuando, ya a altas horas de la noche y a través de una red social muy de moda entre los jóvenes por ese entonces, Nicolás conoció a una chica. Su nombre era Anna Bella Dukes y tenía 18 años. Pero sobre todo, era muy hermosa, lo que no pasó en absoluto desapercibido para Nicolás. Luego, tras un breve intercambio en el que hablaron de todo un poco, pero sin demasiada profundidad, el muchacho sintió que ambos tenían una conexión bastante buena. Nicolás casi no podía creerlo. Por lo general, su suerte con las chicas no era especialmente la mejor, aunque tampoco la peor. Pero ciertamente, Ana parecía superar en belleza y personalidad al promedio de las muchachas con las que lograba relacionarse. Entonces, cuando aún estaba tratando de procesar su buena fortuna, resultó que ella lo sorprendió con la mejor de las propuestas. Ana le pidió que se reunieran. No otro día, como ya le había pasado al joven en otras ocasiones, una técnica que, según pudo comprobar con tristeza, no era más que una manera de algunas chicas de postergar las cosas para no salir del ámbito virtual. Por el contrario, esta vez Ana quiso ir al grano, lo que le terminó de confirmar a Nicolás que ella no era igual a ninguna otra. El chico estaba emocionado, tanto más cuando la jovencita le pidió que pasara a buscarla por su casa. Después de guardar el mensaje con la dirección, el muchacho subió a su auto para ir a su encuentro. Al volante de su Lexus rojo, se sintió poderoso, al menos por esa noche. Considerando que Nicolás trabajaba en un cementerio cercano, nadie en la casa se preocupó por verlo marchar a esa hora.
Después de todo, era frecuente que a causa de su empleo tuviese que ir allá de improviso. Era pasada la medianoche cuando Nicolás recogió a Ana en el lugar que ella dijo que era su casa. Apenas pudo verla cara a cara, la excitación del chico se disparó, pues era aún más linda en persona. Ella, por su parte, le propuso manejar hasta un parque ubicado en el corazón del centro de la ciudad, ideal para tomar un descanso y verse con algo más de intimidad. Sin embargo, durante el trayecto, la nube en la que se encontraba Nicolás se rompió, cuando ella, de la nada, empezó a elogiar su collar con incrustaciones de diamantes. Incluso quiso saber cuánto le había costado. Luego, la sensación se transformó en incomodidad, toda vez que Ana le preguntó si tenía un arma en el auto y dónde guardaba su dinero. Tal parecía que la había juzgado erróneamente y que no era tan especial como creyó. Pero de cualquier modo, Nicolás ignoró sus pensamientos y siguió adelante. Después de todo, pensó que quizá las cosas se encaminarían en el transcurso de la velada. Además, cancelar el plan en aquel momento no lucía muy sensato. Tenía que hacerle cara a la situación y ver qué surgía. Cuando se detuvieron en el parque, Nicolás se dio cuenta de que su teléfono mostraba que estaba en una llamada y que presumiblemente alguien más había estado escuchando toda la conversación. Pero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y reclamarle a Ana, porque justo en ese instante, 3 sujetos armados aparecieron en otro vehículo detrás del suyo. Los hechos se desarrollaron a una velocidad vertiginosa y pronto los 3 hombres lo obligaron a salir de su auto. En medio del frenesí, incluso uno de ellos les rogó a los demás que lo dejaran descargar su arma en contra del muchacho indefenso y aterrado. Por suerte para Nicolás, solo se limitaron a registrar su vehículo. Aunque aún no estaba 100% seguro, el muchacho tuvo la impresión de que Ana le había tendido una emboscada. Unos segundos más tarde, sus dudas se disiparon cuando la vio conversar con ellos, como si se conocieran de toda la vida. La humillación fue mayor al constatar que la chica parecía estar en una relación amorosa con uno de los sujetos. Su nombre era Adrián Ávila, tenía 17 años y por la manera de desenvolverse y de liderar la situación, todo parecía apuntar a que era el cabecilla del grupo. Después de que lo desnudaron y le quitaron el collar que llevaba, sus tarjetas de crédito, su arma y algo de dinero en efectivo, Nicolás creyó que lo peor ya había pasado. Sin embargo, la pesadilla apenas comenzaba. Nada de aquello era suficiente para el grupo, y en breve, el muchacho comprendió que querían mucho más. Fue así que lo obligaron a subirse a su propio auto, y mientras uno de los atacantes tomó el volante, los demás del grupo se distribuyeron entre este y el vehículo en que habían llegado. Luego, manteniendo a Nicolás amenazado con un arma de fuego, le ordenaron que llamara a su hermano mayor y le pidiera que les diera $1000 y un arma para pagar su rescate, o caso contrario, le quitarían la vida. En lo sucesivo, condujeron a gran velocidad en dirección a la residencia familiar, donde Elías no tuvo miedo. Antes bien, enseguida tomó el control de la situación, a pesar de que la angustiante llamada lo había sacado de un sueño profundo. Entonces, tras despertar también a sus otros hermanos para contarles cuál era la situación, les aseguró que los delincuentes no obtendrían nada de lo que pedían, porque si acaso algo lo movía, era su ferviente deseo de protegerlos a todos. Apenas llegaron a su casa, Elías salió dispuesto a enfrentarlos llevando consigo su arma de fuego y la licencia para portarla oculta, y sin dudarlo amenazó a los sujetos. Pero de pronto, la confrontación se volvió mortal, pues según la investigación posterior, en ese instante Adrián fue más veloz y sin darle tiempo a reaccionar a Elías, descargó su arma en contra de este, logrando derribarlo de inmediato. El drama se intensificó toda vez que los demás miembros de la familia fueron testigos de lo ocurrido. Por su parte, en cuestión de segundos, los atacantes emprendieron la huida del lugar. 2 de ellos lo hicieron a pie, mientras que los otros 2 lo hicieron en el vehículo. En cuanto a Nicolás, aprovechó la confusión para escapar también y tratar de ponerse a salvo. De acuerdo con los registros policiales, una hermana de los muchachos llamó a los servicios de emergencia alrededor de las 2:20 de la madrugada para informar que Elías estaba muy malherido. A la par, Luis se despertó sobresaltado en medio de la madrugada con el sonido de su teléfono celular, y al atender, recibió la peor noticia posible de voz de su hija. El devastado padre no pudo reprimir los gritos de angustia y dolor, y a duras penas le confesó todo a su esposa, que como podrá imaginarse, sintió que el mundo se le venía encima. Entonces, desesperada por salir a socorrer a su hijo, Alicia se vistió con lo primero que encontró, y acto seguido, ella y su marido corrieron en dirección a la casa. En menos de 5 minutos, Luis y Alicia estuvieron frente al cuerpo de su hijo tendido en la acera. No estaban seguros de si aún tenía signos vitales o no, pero de entrada la escena los atravesó como un dardo directo al corazón. Por desgracia, una vez que poco después llegaron también los paramédicos, constataron que era demasiado tarde.
Elías fue declarado muerto esa madrugada fatal. Tenía 24 años. A posteriori, su madre confesó que por ese entonces no lograba apartar de su mente la pregunta de por qué tenía que ocurrirle aquello justamente a su hijo mayor, un muchacho que jamás se metió en problemas ni tuvo malas juntas o que incluso nunca coqueteó como tantos con las drogas. La policía, en tanto, encontró cerca del cuerpo de Elías 3 armas cortas y un fusil. Mientras lloraban y luchaban por asimilar la tragedia, los familiares que habían presenciado la secuencia les dijeron a los agentes que Nicolás había llegado poco antes con 3 hombres armados que estaban amenazándolo. El jovencito reapareció más tarde, en shock y bañado en lágrimas. Desde entonces debió cargar no solo con el duelo por perder a su hermano mayor, su ejemplo de vida, sino que también tuvo que hacer frente a un inmenso sentimiento de culpa por haber sido, de un modo u otro, quien puso a Elías en semejante posición. Tras los terribles sucesos, las autoridades pusieron en marcha una investigación para dar con los culpables, y apenas emprendieron el registro del área en busca de posibles pistas, los detectives encontraron el auto de Nicolás destrozado y abandonado a un par de cuadras de la escena del crimen. Entretanto, el forense a cargo de la autopsia pudo constatar que Elías recibió en total 5 impactos de bala que resultaron mortales en el acto. Como parte de las pesquisas, la policía se vio en la obligación de hablar con Nicolás sobre lo que pasó. Un proceso que, como podría imaginarse, fue sumamente doloroso y traumático para el joven. Recordar cómo llegó hasta allí y el desenlace de los acontecimientos fue complicado por el impacto, pero movido por el ferviente deseo de que se hiciera justicia por su hermano, él asumió con entereza la misión de narrarles todo a los detectives con lujo de detalles. Además de contarles sobre Ana, o al menos lo poco que sabía de ella, sobre la conversación virtual que mantuvieron y lo que vino después, Nicolás confesó que una vez consumado el crimen, ella le envió un mensaje de texto para preguntarle si estaba bien, pues supuestamente ella a esa hora todavía estaba corriendo, según dijo, para tratar de huir de los 3 sujetos a los que calificó de dementes. Ella le insistió, por último, que no los conocía y que no sabía a dónde ir. No obstante, pese a los esfuerzos de la chica por desligarse de lo ocurrido, lo cierto fue que ni Nicolás ni los detectives le creyeron. Unos días más tarde, después de darle sepultura a Elías, su prometida se sintió con fuerzas suficientes y tuvo el coraje para hablar con algunos medios de comunicación sobre el hombre con el que planeaba compartir el resto de su vida. En una de esas entrevistas, la muchacha dijo que si había un hombre que no merecía semejante suerte, era su Elías, a quien ella describió como alguien de un gran corazón, completamente entregado a su familia y a sus amigos. La prometida expresó que tanto ella como la familia Otero solo esperaban que la justicia estuviese a la altura de las circunstancias. El triste caso conmovió a la comunidad de Albuquerque, cuyos habitantes se encontraban en lo que podría calificarse como una montaña rusa de incredulidad, ira, tristeza y frustración, especialmente aquellos que querían respuestas y justicia. Porque lo cierto es que, a la fecha, la ciudad estaba viviendo uno de los años más letales que se recuerdan. De tal modo, el recuento de crímenes violentos de los primeros 7 meses de 2021 estaba a punto de eclipsar el récord de 80 establecido en 2019. Antes de ello, específicamente en 2017, ya los expertos habían advertido que Albuquerque tenía un problema creciente o se estaba enfrentando a una nueva norma en ese sentido. Pero a pesar de las declaraciones de las autoridades y sus intenciones de mejorar el sistema de justicia, muchas familias se sentían desamparadas y veían pocas consecuencias para quienes cometían delitos violentos reiteradamente. Así las cosas, el crimen de Elías vino a aumentar la desazón y la desconfianza hacia la ley. En esa línea se encontraba la familia Otero, sobre todo cuando en aras de no entorpecer las pesquisas, las autoridades optaron por no revelarles mayor información sobre los posibles avances del caso, lo que les generó una inmensa incertidumbre acerca de la posibilidad de que los culpables pudiesen algún día pagar por sus actos. Mientras tanto, y en la más estricta reserva, la policía llevó adelante una serie de operativos para tratar de identificar a los sospechosos. Una de esas tareas consistió en rastrear a fondo la cuenta en redes sociales de la mujer que atrajo a Nicolás. Fue así que los investigadores se enteraron de que había estado chateando con otro hombre la noche anterior al crimen. Aquel 10 de febrero, utilizó el mismo modus operandi de las redes sociales para atraer a ese hombre, solo para tenderle luego una trampa con sus cómplices. Después de robarle el vehículo, la banda huyó del lugar sin lastimar a su víctima. Según pudieron reconstruir los detectives, fue a bordo de ese auto que la banda puso en marcha su plan durante la noche del 11. Una oportunidad en la que, alentados por el éxito anterior, hicieron superar su objetivo e ir tras un botín de mayor valor. Con ese dato en mano, durante las semanas y meses siguientes, la policía se abocó a identificar a los otros 3 sujetos. Y el primero en caer fue Adrián, cuyo posible rol en el crimen parecía dejarlo en peor posición que a los otros.
Además de su edad, los oficiales pudieron comprobar que el joven no era un desconocido para las fuerzas de la ley. De hecho, había sido parte de otra investigación de homicidio en 2020, cuando un muchacho que rondaba los 16 años resultó fatalmente herido por arma de fuego. Sin embargo, pese a la acusación por ese crimen, el juez a cargo dejó a Adrián en libertad bajo fianza antes de que interviniera la Corte Suprema del Estado, de modo que fue enviado a casa con un dispositivo GPS para rastrear su ubicación en tiempo real. En diciembre de 2021, justo antes de Navidad, la policía emitió una orden de captura en contra de Adrián. Unos pocos días después, exactamente el 27 de diciembre, el joven se entregó a la policía y posteriormente fue acusado de un cargo abierto de asesinato, secuestro, 2 cargos de robo a mano armada con un arma letal, manipulación de pruebas y conspiración para cometer asesinato en primer grado. Después de la primera comparecencia de Adrián ante el tribunal, Alicia le dijo a una emisora local que la familia estaba satisfecha con el progreso del caso. Incluso, tal y como narró, apenas se enteraron de la caída del sujeto, su esposo y ella no pudieron contener las lágrimas. Alicia dijo que durante el sepelio de su hijo le prometió que lucharía por él, y esa promesa, a la larga, se había convertido en su fortaleza y en el motivo para levantarse cada día. En cuanto a Ana, siguió saliéndose con la suya. Pero aunque la chica aparecía sonriendo en la foto que el Departamento de Policía de Albuquerque le envió a una estación de televisión local de noticias para que la comunidad ayudara a dar con su paradero, lo cierto era que Ana estaba en serios problemas legales. Alicia hizo enseguida un pedido público para que cualquiera que la viera se pusiera en contacto con Crime Stoppers, un programa comunitario que ayuda a las personas a brindar información anónima sobre actividades delictivas. A decir de la madre de Elías, se trataba de una chica peligrosa y un riesgo para la sociedad. A su vez, la organización citada ofreció una recompensa de $2.500 por información que condujera a su arresto. A los otros 2 sospechosos, en cambio, la policía no los identificó públicamente ni emitió órdenes para su captura. No fue sino un mes después de capturar a Adrián, durante una madrugada de finales de enero de 2022, que las autoridades lograron ubicar a Ana y detenerla. Luego, la joven fue acusada de múltiples cargos. En principio, un cargo abierto de asesinato y otro de secuestro, más 2 cargos de robo a mano armada, otro de manipulación de pruebas y un último de conspiración. Posteriormente, la joven fue ingresada a un centro penitenciario sin derecho a fianza. Asimismo, de acuerdo con un informe elaborado por una cadena de noticias local, la policía todavía se encontraba buscando a un tercer sospechoso. A raíz de la captura de Ana, Alicia volvió a dar la cara ante las cámaras de televisión para reiterar su confianza en que se haría justicia para su hijo. Pero incluso pese a los notables avances en el caso, la madre consideraba que aún restaba dar una batalla fundamental, pues a su juicio hacían falta leyes más duras en el estado de Nuevo México. Y es que, en sus propias palabras, no estaría satisfecha con menos de una cadena perpetua para cada uno de los involucrados. Y no solo eso, sino que además le preocupaba que pudiesen salir en libertad bajo fianza antes de llegar al debido proceso penal. En un intento por resignificar lo sucedido y también por hallar consuelo, Alicia se involucró con muchas otras madres que, al igual que ella, habían sufrido la terrible e inenarrable desgracia de perder a un hijo a manos de la delincuencia. Se reunían regularmente y en cada ocasión, además de apoyarse y procurar exorcizar el duelo mediante charlas, las mujeres pensaban maneras de poder aportar su grano de arena para ayudar a detener la violencia. En ese proceso de escuchar a otras y al mismo tiempo sentirse escuchada, Alicia pudo meditar mejor sobre lo ocurrido para, de un modo u otro, tratar de responder las muchas preguntas que aún le quitaban el sueño. Por ejemplo, llegó a la conclusión de que, sin quererlo, Nicolás se expuso como carnada ante los agresores. Su explicación era que como jóvenes, tanto su hijo mayor como el menor, pero especialmente este último, tenían la costumbre de subir a las redes sociales fotografías o videos de sus autos u otros bienes, convirtiéndose así en presa fácil, ya fuese en este caso para Ana o cualquier otra persona con malas intenciones y pocos escrúpulos. These kids nowadays, they're getting on the Snapchat app. They want to video record everything they do, what they eat, what they bought, what they have. And to me, that's putting a target out on them. It really is. My sons are taking pictures of cash and they're taking pictures of cars and they're taking, pictures of everything they do. And I feel this had a very big thing to do with it. So my youngest son, Nicholas, he does that a lot. En agosto de 2022, Ana aceptó un acuerdo de culpabilidad por su participación en el crimen y durante una audiencia virtual se declaró culpable de robo a mano armada, con agravantes por posesión de arma de fuego, conspiración y otros 2 cargos, y se le retiraron los cargos de asesinato y secuestro. Como parte del acuerdo de culpabilidad, las autoridades determinaron que debía cumplir entre 5 y 15 años tras las rejas.
En cuanto a Adrián, se declaró inocente de todos los cargos, también en audiencia virtual, por lo que el Estado solicitó su prisión preventiva en el caso de Elías. No obstante, en un giro de la historia que dejó a muchos indignados, el juez lo liberó con un monitor GPS. Alicia y Luis compartieron su angustia ante la prensa y los medios de comunicación, describiendo que el hecho de que la evidencia en contra del joven fuese abrumadora los dejaba por completo destrozados con la decisión del juez. There was a lot of evidence, and to hear that was just heartbreaking. Y por supuesto, consideraban que sus propias vidas y las de sus hijos estaban en riesgo grave con Adrián de vuelta en las calles. He's a danger to us. We're scared right now for ourselves, for our son. Entre tanto, los fiscales se movilizaron para apelar la decisión. Y para alivio de la familia Otero, al final los esfuerzos rindieron frutos cuando la Corte Suprema del Estado revocó la medida. En la primavera de 2024, Adrián aceptó un acuerdo de culpabilidad por los dos casos separados, declarándose culpable tanto del crimen de 2020 como de la muerte de Elías. Durante la audiencia en el tribunal, los fiscales dijeron que los cómplices de ambos incidentes estaban dispuestos a testificar en su contra, incluida Ana, quien, según las autoridades, organizó el robo de Nicolás y su hermano, un detalle que hasta el momento no se había hecho del conocimiento público. No obstante, las autoridades pudieron establecer que la chica había actuado bajo la influencia y el poder que su novio ejercía sobre ella. De hecho, Adrián fue confirmado como el líder de la banda. Antes de conocer cuál sería su destino, Adrián se disculpó con las familias de las víctimas, pero el juez finalmente lo condenó a 29 años de prisión. En cuanto a los otros posibles implicados, a la fecha de la realización del presente caso, no han trascendido novedades. Por lo demás, Alicia y Luis aún extrañan la sonrisa de su hijo y con frecuencia recuerdan su apetito insaciable por las alitas picantes y la salsa de barbacoa. El caso de Elías Otero no solo es un recordatorio de los peligros asociados con el uso imprudente de las redes sociales, sino también una llamada a la acción para abordar la violencia juvenil y mejorar las medidas de seguridad en las comunidades. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Crees que se hizo justicia por este joven? ¿O por el contrario, consideras que las decisiones judiciales no estuvieron a la altura? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos.